Entre tanto, también vamos a ampliarles y a responder muchas preguntas que hay en torno a la cuarentena estricta que comienza desde el día de hoy en varias zonas de Bogotá, 8 localidades. Esto para tratar de frenar la velocidad del contagio del coronavirus que tiene en este momento la situación en alerta roja en las unidades de cuidados intensivos y en alerta naranja en todo el resto de la capital del país. En Noticias Caracol les contamos cómo van a funcionar todas estas medidas, cuáles son las restricciones. En minutos la alcaldesa Claudia López estará aquí en vivo en Noticias Caracol echando lápiz para analizar punto por punto qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede y en fin tratar de despejar todas las dudas. En estas 8 localidades, hasta el próximo 26 de julio, solo una persona por familia podrá salir a comprar alimentos y medicinas o sacar la mascota por 20 minutos. Solo abrirá el comercio relacionado con comida, con farmacias, con actividades esenciales, servicios públicos, orden público, seguridad, casos excepcionales de fuerza mayor. 8 de la noche y las 5 de la mañana nadie podrá salir a comprar nada a la calle y estará prohibida la venta de licor los fines de semana. Además, las familias más pobres de estas localidades recibirán auxilios del distrito. A otras 150.000 familias que sabemos que necesitan, que están en pobreza, en vulnerabilidad, pero todavía no están bancarizadas, le damos los mismos 240.000 pesitos, pero en un mercado que llevamos a la puerta de su casa. Las obras privadas de construcción podrán funcionar pero con empleados y obreros que no vivan en las localidades en cuarentena. Además, las personas positivas para COVID-19 que no quieran ser un riesgo para su familia podrán pasar el aislamiento en un pabellón especial de Corferias. Además, tanto en los geriátricos públicos, centros de cuidado de adultos mayores, de personas que deben estar viviendo fuera de su hogar, vamos a hacer turnos de los cuidadores de 14 días. La alcaldesa también anunció que en toda la ciudad se prohibirán las manifestaciones en espacio público. Durante mes y medio ni va a haber marchas, ni va a haber aglomeraciones en espacio público, ni va a haber plantones. La alcaldía tendrá el apoyo de 850 efectivos de la fuerza pública. Bogotá se despertó el día de hoy con alerta naranja en toda la ciudad. 8 localidades en cuarentena estricta y, ojo, alerta roja por la ocupación en las unidades de cuidados intensivos debido, entre otras razones, ya las conocemos, la pandemia, el COVID-19. La alcaldesa Claudia López, como siempre, qué gusto tenerla para hablar de esos temas, alcaldesa, pero ¿qué vamos a hacer? Es la situación y hay que hacer el llamado de atención. Un gusto tenerla acá. Muchas gracias, Juan Diego. Vamos a ver cómo nos cuidamos entre todos. Vamos a pasar por unas semanas difíciles, pero estoy segura que con la colaboración de todos las vamos a superar. ¿Por qué se toma la medida? Porque hay demasiada gente en la calle. Yo creo que hay 3 cosas que han disparado el contagio. Bogotá es una ciudad de 8 millones de habitantes, somos una ciudad muy grande y ya 7 millones de ellas están trabajando. O sea, Bogotá está prácticamente como un día normal, es demasiada gente interactuando, pero además ha habido cosas como marchas, que son eventos súper contagiosos, o las aglomeraciones del día sin IVA, que fueron realmente una calamidad para todo el país y dispararon el contagio. O simplemente la interacción, sobre todo que en el comercio se produce. El comercio saca mucha gente a la calle y produce aglomeraciones. Entonces, el contagio se empezó a disparar, la mortalidad empezó a subir. Por eso, ¿qué objetivo tenemos con las medidas que hemos acordado con el Gobierno Nacional? Es que cada 15 días, 2,5 millones de bogotanos nos quedemos en casa. Si usted suma la población de Chapinero, Santa Fe, Mártires, Ciudad Bolívar, Usme, San Cristóbal, Tunjuelito, Rafael Uribe, que van a hacer el primer turno de cuarentena, son 2,5 millones de colombianos. Esos colombianos se van a quedar en casa, ¿sí?, durante 14 días con renta básica, muy importante decirlo, 240.000 pesos recibirán todas las familias en pobreza o vulnerabilidad de esas localidades y de todo Bogotá para que puedan pasar sus 15 días de cuarentena. Ya vamos a hablar en detalle de eso, pero hablemos de las razones. ¿Qué la llevó a usted a tomar esta medida? Entonces, primero hay demasiada gente en la calle, 7 millones de personas. A ese nivel de interacción, aún si la gente usa el tapabocas, aún si hace lavado de manos y distanciamiento social, es mucha gente, pero además tiende a haber aglomeraciones. Entonces, lo primero es porque hay demasiada gente en calle. En particular, el comercio tiende a generar aglomeraciones formal e informal. El día sin IVA fue una calamidad que disparó contagio y las marchas. Yo le ruego a todo el mundo, no podemos seguir teniendo marchas, yo respeto la causa de cada quien,
pero la causa en este momento es proteger la vida. De manera que ningún tipo de aglomeración va a estar permitida de aquí hasta el 31 de agosto en Bogotá. La segunda razón es que tenemos mucha gente mayor de 60 años, sobre todo en estas localidades del sur de Bogotá, en Ciudad Bolívar, en Tunjuelito, en Rafael Uribe, en San Cristóbal, es donde está el mayor número de mayores de 60 años y donde hay la mayor tasa de mortalidad. En Ciudad Bolívar se nos está muriendo mucha gente, sobre todo mayor de 60 años. Le hago una gran recomendación a las familias, a los jóvenes, a los menores de 50, que salen a trabajar y de pronto no usan bien el tapabocas, no tienen distanciamiento, no se lavan las manos, traen el contagio a la casa y los que terminan pagándola con su vida son los mayores de 60 años. De manera que esa es la otra razón. Alto grado de pacientes positivos. Llevamos más de 3 días con más de 2.000 casos positivos acumulados en la ciudad. Haga cualquier cuenta, si el 10% de eso termina agravándose y de ese 10%, el 25% termina en UCI, no hay UCI que alcance. Podemos colapsar el sistema de salud. De manera que hay que bajarle la velocidad al contagio. Alto número de contagios y por ende alta mortalidad. Hoy 1 de cada 3 pruebas que estamos haciendo, llevamos un mes de testeo masivo. Bogotá ha hecho 300.000 pruebas en total, pasó de hacer 200 pruebas diarias en marzo a hacer 6.000 pruebas diarias en este mes. Pero gracias a eso, Juan Diego, sabemos que 1 de cada 3 que testeamos está dando positivo. Eso quiere decir que la velocidad de contagio que hay es enorme y tenemos que tratar de pararla entre todos. La gente se está preguntando, está bien, me quedo en la casa. ¿Y las ayudas? Las ayudas son la renta básica. Esa fue la primera cosa que yo le insistí al gobierno nacional y logramos llegar a un acuerdo. No solamente en hacer la cuarentena, sino que sea con una renta básica garantizada. Todas las familias en pobreza extrema y alta vulnerabilidad, de estrato 1, 2 y 3, podrán recibir la renta básica de 240.000 pesos para pasar esos 15 días de cuarentena. 550.000 de esas familias ya están bancarizadas y entonces es cuestión de hacerles un giro adicional que le haremos a partir de esta semana. Otras 150.000 no están bancarizadas, entonces la renta básica se las hacemos llegar como un mercado a su casa porque no tenemos una cuenta a la que girarle. Son 700.000 hogares, 2,5 millones de personas para que podamos apoyarles. En caso, porque siempre pasa, a pesar de que uno cree que ya incluyó a todas las personas pobres que lo necesitaban, si alguien está en pobreza o en alta vulnerabilidad y por alguna razón no está incluido, puede entrar a bogotacuidadora.gov.co, inscribirse y solicitar la ayuda. También se van a realizar hasta 120.000 pruebas, ¿es la meta? Sí, este mes vamos a realizar, a la par que hacemos las cuarentenas por localidades, 120.000 pruebas, porque entre más testeamos, más positivos encontramos, más los ayudamos a aislarse, y esta es otra buena noticia. Aquí hay gente que no se puede aislar en su casa, porque vive con mucha gente, de manera tal que vamos a ofrecerle a personas pobres o vulnerables, tanto la renta básica de 240.000 pesos para que su familia, mientras él o ella pasa la cuarentena, pueda tener alimentación, pero además puede ir a Corferias. Instalamos un pabellón nuevo en Corferias para personas que dan positivo y que no tienen dónde pasar la cuarentena adecuadamente. Podrían ir a hoteles o Corferias, sí, ¿cierto? Ayudas humanitarias van dirigidas a las personas que den positivo y están en condiciones de pobreza o vulnerabilidad, que su familia, ella es su fuente de su trabajo, ¿cierto? Sí, sí, una mamá que trabaja en comercio informal, un vendedor ambulante. Entonces dice, bueno, di positivo, no quiero contagiar a mi familia, pero ¿cómo hago para que puedan tener un sustento estas 2 semanas? Entonces les damos la renta básica de 240.000 pesos y les pedimos que pasen su cuarentena en Corferias. Hoy, ya 8 localidades están en cuarentena estricta. Son estas que están en la pantalla. Y explíquenos qué restricciones tienen. Entonces, quedarse en cuarentena es como volver a marzo. ¿Te acuerdas cuando todos nos quedamos en casa? Y no salimos, ninguno salió. Solo a 5 actividades salimos. O a abastecimiento, ¿sí? A comprar alimento. Una persona por familia va a la tienda o al mercado o al supermercado, que obviamente va a estar funcionando, o va al restaurante y recoge su domicilio o pide a domicilio. De manera que todo lo de abastecimiento y comida sigue funcionando. Lo de salud, lo de los cuidadores, las personas que trabajan en cuidado, en jardines, en centros de adulto mayor, obviamente pueden salir a trabajar. En seguridad, en orden público. De resto, solo sale quien esté en alguna de estas actividades. Solo una persona por familia va al mercado. De resto, todos nos quedamos en casa durante 14 días. A las 8 de la noche a más tardar, todas las personas de estas localidades que van a estar en cuarentena estricta
Salen entre 5 de la mañana y a más tardar a las 8 de la noche, todo el mundo en su casa, y a partir de las 8 todo está cerrado, incluidos los supermercados. Todo, absolutamente todo cierra a partir de las 8 de la noche en Chapinero, Santa Fe, Mártires, San Cristóbal, Usme, Rafael Uribe, Tunjuelito y Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar es la localidad en este momento que más nos preocupa. ¿Por qué? Porque tiene una velocidad de contagio muy alta, una tasa de mortalidad muy alta de sus mayores de 60 años. Yo le ruego a los jóvenes, a las familias, incluso dentro de la casa, si usted vive con un mayor de 60 años, tenga el máximo cuidado, incluso dentro de la casa permanezca con tapabocas, porque los están contagiando. Eso le quería y preguntar. ellos terminan pagando con su vida ese contagio. ¿Quiénes están llevando el virus a las casas? Hoy en día, las más afectadas por infección, digamos, por contagio, son amas de casa. Pero los hombres mayores de 60 años son los que mayor mortalidad tienen. Los coge el coronavirus y además tenían una enfermedad pulmonar o una deficiencia con diabetes o otro tipo de cosa, cualquier comorbilidad, y se los lleva muy rápido. De manera tal que necesitamos extremar el cuidado porque estamos teniendo una tasa de mortalidad muy alta, especialmente en Ciudad Bolívar. Si alguien de estas zonas necesita salir, ¿con qué se va a encontrar? No sale, excepto que trabaje en salud, pues si es una enfermera que vive en Ciudad Bolívar y trabaja en Suba, como trabaja en una actividad esencial que es salud, puede salir, o en abastecimiento, o en orden público, o en cuidado, o por una causa de fuerza mayor. De resto, todas estas localidades, 2,5 millones de personas, se deben quedar en casa, salir muy poco, solo una persona por familia, perrito, 20 minuticos, media hora, mientras tenga que sacarlo a hacer sus necesidades, o va a comprar las cosas al supermercado. De resto, nos quedamos en casa 14 días de cuarentena estricta. Absolutamente todas las industrias, todos los comercios que son de cosas no indispensables, los centros comerciales, las fábricas, todo va a estar cerrado en estas localidades en estos 14 días. ¿El transporte público en estas zonas? Funciona por supuesto, porque si hay alguna enfermera que vive en Ciudad Bolívar, ¿cómo la dejamos sin transporte público? Entonces el transporte público funciona, de hecho nosotros podemos monitorear. Yo les ruego a la gente, a mí me preguntan, ¿va a haber sanciones? Sí, si una fábrica abre en Usme que no podía abrir, la sellamos y tiene una multa, pero sobre todo es que incumplirle esta cuarentena de cuidado no se paga con multas, se paga con vidas, eso es lo que estamos viendo. Por eso le rogamos a la gente, todo el mundo con su tapabocas que le cubra de nariz a mentón, acuérdense, es el tapañatas, no se les olvide. Todo el mundo con distanciamiento, como tú y yo, que estamos a más de 2 metros. Aquí hay más de 2 metros, sí. ¿Verdad? Dando ejemplo, sin ninguna aglomeración. Estas 7 semanas que vienen van a ser las más difíciles, Juan Diego. Van a ser dolorosas. Es donde vamos a ver a la mayor cantidad de gente contagiada, enferma, a familiares llorando porque sus familiares fallecen, de manera que tenemos que extremar todas las medidas de cuidado. Nadie ni va a esas 7 localidades, esas 8 localidades, ni sale, excepto que esté en alguna de las 5 actividades esenciales. La cuarentena irá hasta el 26 de julio en estas zonas. Del 13 al 26 de julio, son 14 días completos, empieza hoy 13 de julio, terminará el domingo 26 de julio. Como usted lo decía, no hay toque de queda ni ley seca, ¿o sí? No hay venta de licor de viernes a domingo, no hay venta de licor en esas localidades, no hay venta de licor, tampoco se autoriza, desde marzo no se autoriza el consumo de licor en ningún establecimiento público, o sea, por eso es que no hay bares ni este tipo de establecimientos abiertos, porque son de muy alto contagio y muy alto riesgo. Alcaldesa, vamos a ir en este momento a una de esas zonas. Por favor. Ver qué está pasando allí. Nuestra compañera Tatiana Gordillo justamente se ha desplazado hasta el centro de Bogotá y nos tiene el informe. ¿Cómo está la situación y la gente cómo se está comportando? Tatiana, ¿qué nos puede contar? Juan Diego y televidentes, mire, estoy exactamente en la localidad de Santa Fe y Mártires, digamos en ese límite. Aquí lo que pasó desde muy temprano es que la localidad amaneció así, con estas vallas negras, para impedir sobre todo que personas del comercio informal ingresen a que es uno de los sitios que mayor aglomeración registra por el tema de los vendedores ambulantes en la zona. Aquí las cifras son realmente alarmantes. Tienen estas 2 localidades las tasas de mortalidad más altas con respecto a las otras localidades, debido a que son zonas pequeñas con pocos habitantes, pero donde han muerto muchas personas por COVID-19. Entre Santa Fe y Los Mártires se reúnen alrededor de 2.000 contagiados en este momento por COVID-19. Algo muy curioso y que nos llama la atención y nos han dicho los ciudadanos es lo que pasa acá en el corredor de la carrera séptima. Cuando usted pasa la 10ª,
ya está en la localidad de La Candelaria, por lo tanto no hay cuarentena. Pero si usted está acá donde estamos nosotros, abajo de la 10ª, sí hay cuarentena, y por eso en esa zona pues ya uno empieza a ver algunos vendedores ambulantes que normalmente estaban acá abajo en Santa Fe, pero que se han ido desplazando para poder conseguir su sustento diario, pero al otro lado de la carrera 10ª, y dicen los habitantes de esta zona, eso les preocupa, ese traslado de personas de una localidad a otra, teniendo en cuenta que una está cerrada y la otra no. Es importante también decir que la ocupación en UCIs en la localidad de Los Mártires es preocupante, y en algunos hospitales ya llega hasta el 100% de capacidad. ¿Ve la preocupación, alcaldesa, de la gente? Dice, en una zona sí, en la otra no. ¿Qué decirles? Que estamos haciendo esto por turnos para minimizar, digamos, maximizar el cuidado, pero minimizar el costo económico. Si cerráramos toda la ciudad al tiempo, el costo económico sería muy alto. Entonces, esto lo estamos haciendo por turnos justamente para que 2,5 millones nos quedamos cuidándonos, y 5 pueden movilizarse sin aglomeraciones, con tapabocas, trabajando, para minimizar el costo económico que hay. Pero si empezamos a ver que hay trampas, que la gente se va de una localidad a otra, tendríamos que meter a todo el mundo en cuarentena. Entonces, vuelvo e insisto, aquí se trata de hacer lo máximo de cuidado y lo menor de impacto económico, pero tenemos que contribuir y cumplir entre todos. Estamos en este momento en 89.9 de ocupación en UCI. Así es. Por eso hay alerta roja allí. Por eso hay alerta roja en UCIs. Este fin de semana no pudimos avanzar en el cronograma de instalación, se retoma desde hoy, por eso la ocupación subió un poquito, porque llevamos 2 días sin instalar nuevas UCIs. A partir de hoy, los instaladores del Ministerio de Salud, todos los días esperamos ir instalando más o menos entre 20 y 30 UCIs nuevas. Pero como tú ves, no hay UCI que alcance. Bogotá, en conjunto con el Gobierno Nacional, va a duplicar la capacidad de UCIs que teníamos en toda la ciudad. Cuando empezamos en marzo estábamos usando 200 UCIs para COVID. Hoy vamos en 1.180 más o menos, y ya estamos al 89% de ocupación. Todos los días vamos a ir instalando para llegar hasta 2.000 UCIs, pero eso es todo lo que tenemos. Tenemos 6.000 camas hospitalarias, 2.000 UCIs, 120.000 pruebas. Todo el personal médico, a quien le agradezco profundamente y de corazón su trabajo, está a tope. Pero eso es todo lo que tenemos para cuidarnos, y no podemos rebasar el sistema de salud y colapsar. Vamos a ir a otro punto a esta hora en vivo, donde está Daniela Morales, en el 20 de julio. Veamos, alcaldesa, cómo está la situación allí en este punto. Así funciona una UCI todos los días. Pues aquí en la localidad de San Cristóbal continúan los operativos de seguridad y control en este primer día de cuarentena estricta. Recordemos que serán 14 días hasta el 26 de julio, y es que justamente la policía en este momento adelanta todos estos operativos para garantizar que no haya aglomeraciones, sobre todo o principalmente de vendedores informales. Mayor, buenos días, bienvenido a Noticias Caracol, y explíquenos cuáles son esos operativos que ustedes adelantan y dónde están priorizados. Bueno, el día de hoy vamos a tener diferentes puntos de control con el objetivo de regular la circulación de los habitantes de la localidad de San Cristóbal. Vamos a estar por el sector de la carrera 10ª y la avenida 1 de Mayo, especialmente. Pues recordémosle, Mayor, a las personas que salen, que no están dentro de las excepciones, ¿a qué se someten? Bueno, las personas que infrinjan la orden de policía que nos da el decreto 169, se les será impuesta una orden de comparendo, el cual tiene un costo de 32 salarios mínimos legales mensuales vigentes diarios, que equivalen aproximadamente a 940.000 pesos. Gracias, Mayor. Y mire, les contamos que en este momento, como ustedes pueden observar, ya están puestas las vallas de seguridad, también ya está todo el personal de seguridad y convivencia de la localidad de San Cristóbal, para evitar justamente que vendedores informales principalmente se aglomeren en estas zonas. La plaza del 20 de julio estará habilitada para los ingresos de las personas que necesitan, por supuesto, abastecerse de alimentos. Pero ojo, podrá entrar una persona por familia y funcionará la restricción de pico y cédula. Desde el sur de Bogotá, Daniela Morales, Noticias Caracol. Veíamos una carpa blanca, testeo, pruebas. ¿Eso se va a hacer en esos puntos? Claro, cuando te digo que vamos a hacer 120.000 pruebas, es justamente que tenemos caseticas como esas que ustedes vieron blancas, para que quien quiera pueda ir a hacerse la prueba.
En todas estas 8 localidades, desde Ciudad Bolívar, Usme, aquí era 20 de julio San Cristóbal, en Chapinero, en el centro, en Mártires, también en Rafael Uribe, Tunjuelito y Usme. Esas 120.000 pruebas son justamente porque o vamos los equipos domiciliarios que están siguiéndole la pista por dónde va el virus, tratando de identificar gente que tuvo contacto, por ejemplo, con algún positivo, ver si entonces da positivo y lo cuidamos, pero también hay casetas como esas donde los ciudadanos de esas localidades que se sientan con síntomas, que tengan dudas de si tal vez no es una gripa sino coronavirus, pueden ir y hacerse la prueba de manera gratuita, de manera segura, con los equipos de la Secretaría de Salud. ¿Va a haber refuerzo de la policía? Sí, teníamos una dificultad y es que teníamos 20% menos de policía, el Gobierno Nacional nos habilitó un poquito más de policía, tenemos 850 miembros adicionales y también le agradezco mucho a la Brigada 3, a la Fuerza Pública que nos está ayudando a hacer control y vigilancia, sobre todo por protección, porque la verdad es que aquí esta infracción de la cuarentena más que en multas, que las hay, si una industria o un comercio que no está autorizado o una empresa que no está autorizada abre, se expone a que la sellemos y la multemos. Pero sobre todo, como digo yo, esta falla de la cuarentena no la vamos a pagar a esta altura de la vida en multas, la vamos a pagar en vidas. Y por eso yo le agradezco a todo Bogotá, a la ciudadanía, como tú ves, todos tratando de hacer un gran esfuerzo, todos tratando de cumplir las normas, de tener el tapabocas, el distanciamiento, porque entendemos que es por nuestra propia vida y cuidado. Déjeme apuntar esa flecha hacia otro de los pilares fundamentales. Así es. Cultura ciudadana. No todo es de la policía. No, de hecho lo mínimo es de la policía. Juan Diego, si nosotros le tenemos que poner a un ciudadano un policía para recordarle que se debe cuidar y usar tapabocas porque puede morir o matar a otros de su familia porque sin quererlos los estaríamos perdidos. Bogotá ha logrado cuidarse, a pesar de tener 7 millones de personas en la calle, tiene una tasa de reproducción de la enfermedad de 1.2. Comparada con muchas otras ciudades más pequeñas es bajita. Pero como somos tantos, 8 millones de personas, aunque es una tasa bajita, el número traducido en miles diarios es mucha gente. Por eso estamos haciendo este esfuerzo por turnos. Hoy empezó el turno del sur de la ciudad y del centro de la ciudad. Pero después, después del 27 de julio, empezará el turno del suroccidente de la ciudad. Vendrá Bosa, Kennedy, Puente Aranda y Fontibón. Otros 2,5 millones de personas que irán a cuarentena estricta durante 14 días a partir del 27 de julio. Y después de esa fecha entran en escena también los otros habitantes. Lo tiene el noroccidente. Que es el noroccidente, es este. Exacto. Exactamente, ¿no? El noroccidente de la ciudad. Comprende. Que es Engativá, Suba y Barrios Unidos. Otros 2,5 millones de personas que se quedarán en el último turno hasta el 23 de agosto en cuarentena. Usted ha hecho un énfasis en algo que es clave y es evitar llegar a la SUSI. Claro, porque para eso es la cultura ciudadana. Si todos hacemos lo posible, le dimos la instrucción de común acuerdo a todos los gremios, todos los empresarios. En este momento en Bogotá, todas las empresas, las fábricas, los servicios, los call centers, todo el mundo va a tratar de tener al 60% de su fuerza laboral trabajando pero en casa y al 40% viniendo por turnos. ¿Para qué? Para bajar la cantidad de gente, para que podamos trabajar pero cuidándonos de la mejor manera posible. Sí, alcaldesa, déjeme preguntarle su punto de vista sobre un tema que no ha sido del todo menos polémico. La propuesta que se ha hecho desde la alcaldía de Cali para usar un tratamiento. Escuchemos al alcalde Jorge Iván Ospina. Quienes estamos en la salud, quienes somos médicos, tenemos autonomía de poder orientar nuestro tratamiento. Yo orientaría ivermectina para que los pacientes no deriven a unidades de cuidado intensivo. Todo paciente positivo, sospechoso, paciente que me pudiese hacer una complicación, lo trataría rápidamente. No son momentos para la burocracia, ni son momentos para no abrir nuevas posibilidades terapéuticas. Son momentos de mucha atención y allí el liderazgo innovador es fundamental. Ivermectina, este tratamiento, este medicamento que lo quieren usar en Cali, ¿usted qué opina? Jorge Iván, a quien le mando un abrazo, todos los alcaldes de Colombia estamos absolutamente preocupados tratando de cuidar a nuestra ciudad. Él es médico, yo no. Yo me ciño al criterio de la Organización Mundial de la Salud y de los protocolos que han sido aprobados. El problema de la ivermectina, según entiendo, es que todavía está en estudio. Sabemos que puede tener unos resultados de corto plazo positivos aparentemente en la gente que tiene coronavirus, pero no sabemos qué efectos negativos de corto plazo, de largo plazo tenga. Entonces yo prefiero mantenerme
como lo hacen los protocolos que se están usando en Bogotá, en las medicinas, que son muchas. Bogotá tiene una tasa de letalidad baja de 2.3, precisamente porque todos nuestros médicos del sistema público y privado están siguiendo los protocolos, todas las medicinas, todos los tratamientos que están debidamente aprobados para cuidar a la gente de la mejor manera posible. Yo creo que es importante, a pesar de la angustia, no ponernos a ensayar, porque estamos ensayando con la vida de la gente. ¿Qué tal que le sirva o qué tal que no? ¿Qué tal que hoy aparentemente lo cure, pero después le genere otra enfermedad, ¿no? Difícil. De manera que yo entiendo la preocupación. Jorge Iván es médico, él tendrá un mejor criterio que el mío, pero en Bogotá nos mantenemos en los protocolos que han sido aprobados por el INVIMA, por el Ministerio de Salud y por la Organización Mundial de la Salud en cuanto a medicinas y tratamientos para curar la gente. ¿Qué le responde usted a FENALCO, a los comerciantes que han dicho, hombre, alcaldesa, por favor, cuarentena estricta nuevamente no, ¿por qué no por UPZs? Lo estamos haciendo por localidades. Yo entiendo a todos, pero estamos haciendo el mayor esfuerzo. De hecho, el comercio, que fue el último que entró el 14 de junio, ha sido la actividad que más ha causado contagio, porque es la que más aglomeración genera. Mientras que en la construcción, por ejemplo, están en espacios abiertos, con uniformes, con guantes, porque esa es la naturaleza de su actividad. El riesgo en esa actividad es menor. En cambio, el contagio en comercio ha sido más alto. Por cuenta del día sin IVA, que lo pidió el sector del comercio, tenemos mucha aglomeración y tuvimos una gran ola de contagio en Bogotá y en todo el país. De manera que también aquí hay que ser responsables. Los sectores que más han contribuido al contagio, como el comercio, pues también tiene que contribuir al cuidado. Los restaurantes en estas zonas, me preguntan, por ejemplo, en las 8 localidades de hoy, tendrán... Los restaurantes son parte de la cadena de abastecimiento, entonces funcionan de 5 de la mañana a 8 de la noche. Déjeme terminar, alcaldesa, entonces, con este llamado junto también... con el domicilio, por ejemplo, valga decir, ¿no? En los restaurantes, nadie entra al restaurante porque es mucho riesgo en un sitio cerrado, pero los restaurantes pueden hacer o que la gente vaya y recoja, ¿cierto?, o que haya domicilio. Eso podrá seguir funcionando en las localidades porque es parte de la cadena de abastecimiento, es como ir a mercar. Pero solo podrán hacerlo en esas zonas, no podrán salir una persona por familia en esas zonas, pero no, nadie de estas localidades puede salir, ¿no?, excepto que trabaje en una actividad de salud o de abastecimiento o de cuidado o de orden público. Se han presentado muchos problemas con los domiciliarios que no respetan en algunos casos las normas básicas como el tapabocas. Sí, estamos trabajando con ellos y con las empresas, digamos, que tienen sus plataformas y demás con ellos, con domiciliarios y con vendedores ambulantes hemos venido haciendo un esfuerzo enorme para mejorar las normas de bioseguridad, facilitarles sitios donde se laven las manos, entregarles a cada uno gel desinfectante, enseñarles a usar el tapabocas. Tú me has visto, he salido yo por todas las localidades entregando tapabocas, enseñando el uso, lo hace la Alcaldía Mayor, la Secretaría de Gobierno, el IPES, es un esfuerzo cotidiano todo el tiempo. Déjeme cerrar esta entrevista, alcaldesa, agradeciéndole su tiempo y sus explicaciones con este con este testimonio del presidente de la República, Iván Duque, advirtiendo sobre lo que ocurre en todo el país y por qué hemos entrado a un momento de máxima alerta. Aquí está. En los últimos días hemos visto que el 80% de los contagios está concentrado en 5 municipios y vemos un patrón similar en temas de mortalidad. Sabemos que hay picos que se están presentando regionalmente, inclusive hemos visto ciudades que han pasado por momentos grandes de estrés que después de medidas han mejorado su comportamiento. Pues ahí está, cerramos con el presidente Iván Duque. Alcaldesa, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Noticias Caracol. ¿Algo más que quiera agregar? Nada, destacar, como lo acabamos de ver, que este es un plan acordado entre el Gobierno Nacional y la Alcaldía de Bogotá. Es un plan basado en la recomendación científica que nos hizo tanto el Comité Asesor Epidemiológico Nacional como el de la Alcaldía Mayor. Vamos a tener cuarentena por localidades, renta básica asegurada de 240.000 pesos para 700.000 familias, vamos a tener mucha cultura ciudadana y vamos a cuidarnos entre todos por la vida, de manera que mil gracias por hacer este esfuerzo adicional de cuidado para no colapsar el sistema de salud. Bueno, pues ahí está. ¿Qué dicen los comerciantes también? ¿Qué opina el viceministro de Salud frente a todas estas medidas que se están adoptando en Bogotá, pero también en otras partes de Colombia? De eso hablaremos en minutos, alcaldesa. Mucha suerte. Un abrazo, como siempre, así. Gracias, nos toca la distancia, conservando el distanciamiento social. Con toda la distancia física, pero con todo el afecto. Mil gracias a ti, a Caracol, a todos los bogotanos por hacer este esfuerzo de cuidado. Van a ser semanas difíciles, pero juntos, usando el tapabocas, con distanciamiento, cumpliendo la cuarentena, vamos a superar esta prueba difícil que nos puso la vida y vamos a salir adelante. Sí. Déjeme agregar una frasecilla que a mí me gusta repetir diariamente aquí. Ánimo y cuidado.